Hace 10 años, mi hermano mayor, Jason, desapareció sin dejar rastro. Sin despedidas, sin pistas, simplemente se esfumó una noche y nunca más se supo de él. Nuestra familia quedó devastada, y con el tiempo, muchos asumieron lo peor. Pero ayer, Jason regresó. Y no vino solo, trajo consigo un secreto que cambiaría nuestras vidas para siempre. Vale. Antes de contarles el caos que vino después del regreso de mi hermano, necesito que entiendan cómo era nuestra vida antes de que todo se fuera al carajo. Porque, sinceramente, si alguien me hubiera dicho que Jason desaparecería y luego regresaría con un hijo, habría pensado que veía demasiadas películas dramáticas. Jason era el hijo dorado, literal. Alto, guapo, carismático, y además inteligente. No era de esos hermanos mayores que te molestan por todo o que te hacen la vida imposible. No, para nada. Jason siempre fue protector conmigo, como si tuviera ese instinto desde que nací. Si alguien me molestaba en la escuela, él era el primero en presentarse en la puerta, listo para enfrentarse al mundo. Éramos solo él y yo, los únicos hijos de nuestros padres. Y créanme, mis papás eran de esos súper dedicados. Nunca faltaron a una reunión del colegio, nos llevaban de viaje cada verano, y las cenas familiares eran casi sagradas. Nuestro papá era contador, tranquilo, muy formal, pero tenía un humor seco que a veces nos hacía reír hasta llorar. Mamá era enfermera, más emocional, más cálida. El tipo de mamá que te prepara chocolate caliente cuando estás triste. Éramos una familia bastante unida. No perfecta, pero sí estable. Normal, en el buen sentido. Jason, desde el colegio, destacaba en todo. Buenas notas, capitán del equipo de fútbol, incluso tocaba la guitarra. Era como el personaje principal de una serie adolescente. Y claro, eso le trajo mucha atención. Las chicas lo adoraban, y aunque él siempre fue amable, nunca lo vi enamorarse de verdad. Tenía novias, sí, pero ninguna duraba mucho. Yo pensaba que era porque no quería atarse, que prefería su libertad. Cuando Jason cumplió 20, decidió tomarse un año sabático antes de entrar a la universidad. Dijo que quería conocerse a sí mismo, viajar un poco, trabajar en cosas diferentes. Mis padres, aunque algo preocupados, lo apoyaron. Consiguió un trabajo en una cafetería de una ciudad cercana y se mudó con unos amigos. Lo veíamos cada 2 semanas, más o menos, y todo parecía estar bien. Hasta que dejó de contestar. Primero fueron los mensajes. Le escribíamos y no respondía. Luego las llamadas, todas iban al buzón. Pasó una semana. Luego 2. Mamá empezó a angustiarse, papá intentaba calmarla, pero también estaba nervioso. Yo estaba confundido. Jason nunca había sido irresponsable, y mucho menos con nosotros. Llamamos a sus amigos. Dijeron que no lo veían desde hacía varios días. Que había salido una noche y no volvió. Pensamos en hospitales, en comisarías, incluso en lo peor. Hicimos la denuncia, y aunque la policía abrió una investigación, no había absolutamente ninguna pista. Jason simplemente se evaporó. Esa fue, sin duda, la peor etapa de nuestras vidas. Pasamos meses colgando carteles, publicando en redes sociales, hablando con medios locales. Mamá dejó de trabajar un tiempo por el estrés. Papá apenas hablaba. Yo me refugié en los videojuegos y en escribir, porque era la única forma de escapar mentalmente de la pesadilla. Los años fueron pasando. Y poco a poco, empezamos a aceptar que probablemente nunca lo volveríamos a ver. No porque quisiéramos olvidarlo, sino porque vivir con la esperanza constante te rompe el alma. Algunos amigos dejaron de preguntar por él. Algunos familiares asumieron que Jason había muerto. Otros pensaban que quizás se había escapado voluntariamente, que quería cortar lazos. A mí esa teoría me dolía más que cualquier otra. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué lo empujó a irse así? Durante esos años, nuestras vidas siguieron, pero todo cambió. Las navidades dejaron de ser alegres. Siempre faltaba algo. Siempre faltaba él. Yo crecí. Terminé el colegio, fui a la universidad,
empecé a trabajar como diseñador gráfico freelance. A veces me encontraba soñando con que un día tocarían la puerta y sería Jason. A veces imaginaba que él también pensaba en nosotros. Que, de alguna forma, nos extrañaba tanto como nosotros a él. Y aquí es donde entra el email. Un correo. Un maldito correo electrónico cambió mi vida otra vez. Fue hace unos meses. Estaba limpiando mi bandeja de entrada cuando vi un mensaje no leído, perdido entre el spam. El remitente decía simplemente, JM. El asunto era, ¿podemos hablar? Al principio pensé que era alguna cuenta antigua, o spam raro. Pero algo me hizo abrirlo. El cuerpo del mensaje decía, no sé si esto te va a llegar. Pero si lo hace, soy yo. Jason. Estoy bien. No puedo darte muchas explicaciones por aquí. Pero necesito verte. Por favor. Yo me quedé en shock. Leí ese correo al menos 10 veces seguidas. Mis manos temblaban. Me sudaban. Sentía una mezcla de rabia, emoción, miedo. ¿Era real? ¿Era un fraude? ¿Alguien jugando con nuestros sentimientos? Le respondí. Tardé como media hora escribiendo y borrando mensajes. Le pedí pruebas. Algo que confirmara que era él. Y me respondió con una foto. Una selfie. Con una cicatriz en la ceja que se hizo cuando teníamos 10 años, jugando fútbol en el parque. Con una expresión que solo él tenía. Era Jason. Sin dudas. Ahí fue cuando me pidió que nos viéramos. Me citó en una cafetería, una bastante discreta, lejos del centro. Dudé, claro que sí. ¿Y si era una trampa? ¿Y si no era él realmente? ¿Y si estaba metido en algo peligroso? Pero fui. No podía no ir. Cuando lo vi entrar, casi se me para el corazón. Era él. Más delgado, con más arrugas de las que debería tener a su edad, con una barba desprolija, pero con los mismos ojos. Se acercó, y nos abrazamos por varios segundos. No dijimos nada al principio. Solo lloramos. Lloramos como niños. Y ahí empezó su historia, su versión de los hechos. Que no les voy a spoilear todavía, porque esa parte viene después, y créeme, es de locos. Pero hasta aquí, solo quiero que entiendan esto, cuando alguien que amas desaparece, no solo se va su cuerpo. Se va su presencia en tu vida, se va una parte de ti también. Cada día te preguntas dónde estará, estará bien, me extraña, y esas preguntas te carcomen por dentro. Y cuando ese alguien vuelve, no lo hace solo. Vuelve con una carga, con respuestas, con heridas, y a veces, con secretos. Y el secreto que Jason traía consigo, no era cualquier cosa. Después de ese primer encuentro con Jason, mi mente estaba hecha un caos. Habían pasado 10 años desde su desaparición, y ahora estaba allí, frente a mí, como si nada hubiera pasado. Pero lo que más me desconcertaba era el motivo de su regreso, un hijo. Jason tenía un hijo de 8 años llamado Lucas, y apenas ahora nos lo estaba contando. Esa noche, apenas pude dormir. Las preguntas se agolpaban en mi mente, ¿por qué se fue? ¿Por qué no nos contactó antes? ¿Qué tipo de vida había llevado durante todo ese tiempo? Y lo más importante, ¿cómo íbamos a contarle esto a nuestros padres? Al día siguiente, Jason y yo nos reunimos para planear cómo abordaríamos la situación con nuestros padres. Decidimos que lo mejor sería hacerlo juntos, enfrentar las consecuencias como familia. Esa tarde, nos presentamos en la casa de nuestros padres. Cuando abrieron la puerta y vieron a Jason, el tiempo pareció detenerse. Mi madre rompió en llanto al instante, abrazando a Jason con una mezcla de alegría y dolor. Mi padre, más reservado, simplemente lo miró fijamente antes de estrecharlo en un abrazo silencioso. Después de unos momentos, nos sentamos en la sala, y Jason comenzó a contar su historia. Nos habló de cómo, después de mudarse con sus amigos, comenzó a sentirse abrumado por las expectativas y responsabilidades. Un día, decidió alejarse de todo y buscar respuestas en una comunidad aislada. Allí conoció a Clara, la madre de Lucas. Tuvieron una relación breve, pero cuando Jason descubrió que Clara estaba embarazada,
ya había decidido continuar su camino en solitario. No fue sino hasta años después que se enteró de la existencia de Lucas y decidió regresar para asumir su responsabilidad. Mis padres escucharon en silencio, asimilando cada palabra. Cuando Jason terminó, mi madre le tomó la mano y le dijo: «Lo importante es que estás aquí ahora. Queremos conocer a nuestro nieto». Mi padre asintió, y por primera vez en mucho tiempo, vi una chispa de esperanza en sus ojos. Después de esa primera reunión familiar, parecía que las cosas iban tomando un buen rumbo. Jason se comprometió a presentar a Lucas a toda la familia en el almuerzo del domingo siguiente. Mis padres estaban nerviosos pero emocionados, y yo tenía sentimientos encontrados. Por un lado, estaba feliz de que Jason estuviera de vuelta. Siempre fue mi mejor amigo además de mi hermano. Pero por otro, había algo que no terminaba de cuadrar. Su historia tenía huecos. Cosas que mencionaba y luego evitaba. Miradas que lanzaba cuando alguien preguntaba demasiado. Y sobre todo, ese tono evasivo cada vez que hablábamos de Clara, la madre de su hijo. El domingo llegó, y con él, Lucas. Era un niño dulce, educado, con una sonrisa tímida y unos ojos enormes que recordaban mucho a los de Jason cuando era pequeño. Mi madre lloró al verlo. Mi padre se quedó mudo, pero lo abrazó de inmediato. Yo también lo saludé con una sonrisa, aunque en el fondo, no podía quitarme la incomodidad de encima. Después del almuerzo, me llevé a Jason al patio trasero. «Hermano», le dije en voz baja, «necesito que me digas la verdad. Toda la verdad. ¿Por qué tardaste 8 años en volver? ¿Dónde está Clara?» Jason se quedó mirando al cielo un momento y luego dijo: «Clara murió, Andrés. Murió hace 3 años». Ese golpe fue seco. Me tomó unos segundos reaccionar. ¿Murió? ¿Y por qué nunca lo dijiste antes? Porque fue horrible. Porque no quería revivirlo. Porque, hizo una pausa, en el fondo, siento que fue mi culpa. Y ahí empezó a contarlo todo. Clara había muerto en un accidente de auto mientras discutían. Jason había intentado alejarse de la discusión, pero Clara lo siguió manejando como una loca. Perdió el control del coche y se estrelló. Jason no iba con ella, pero había sido la causa indirecta de ese viaje. Después de eso, entró en una especie de crisis. Durante 2 años no supo qué hacer. Dejó a Lucas al cuidado de los abuelos maternos y se fue a vagar por varios países. Fue una etapa oscura en su vida. Un día, vio una foto de Lucas en redes sociales, crecido, grande, parecido a él, y sintió que no podía seguir escapando. «Quiero hacer las cosas bien», me dijo. «Pero no sé si es demasiado tarde». «Nunca es tarde para intentar», le respondí, «pero necesitas ser completamente honesto. Con Lucas, con nosotros, y contigo mismo». Jason asintió. Por primera vez lo vi realmente vulnerable. Los días siguientes fueron raros. La familia comenzó a aceptar la nueva dinámica. Lucas empezó a quedarse en casa de mis padres los fines de semana, y Jason buscó trabajo para establecerse. Pero justo cuando creíamos que las aguas se estaban calmando, ocurrió lo inesperado. Una tarde, llegó una mujer a casa de mis padres. Se presentó como Camila. Dijo ser hermana de Clara. Traía una carpeta con documentos, y una advertencia. «Jason no tiene la custodia legal de Lucas», dijo. «Y si las cosas no se manejan correctamente, podríamos pedirla de vuelta». Se hizo un silencio sepulcral. Mis padres se miraron sin saber qué decir. Yo fui el primero en hablar. «¿Qué estás diciendo?» Que él no lo recogió de la mejor manera. Se lo llevó sin seguir los procesos legales. Y eso es secuestro técnico. Jason se quedó helado. «Yo soy su padre. Tengo derecho». Tenías derecho a solicitar la custodia. No a llevártelo así como así. Ahí entendimos el verdadero secreto. Jason no solo había desaparecido por años, sino que había regresado de forma precipitada, porque sabía que podía perder a Lucas. Y lo peor, no nos había contado todo. Camila sacó una carta. Una carta escrita por Clara antes de morir.
En ella, dejaba claro que no quería que Jason se quedara con la custodia. Decía que él era inestable, que lo había abandonado, y que no confiaba en que pudiera cuidar de Lucas. Fue como si nos echaran un balde de agua fría. Jason rompió a llorar. No negó nada. Solo dijo, lo arruiné. Todo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no supe qué decir. Después de aquella confrontación con Camila, todo en nuestra familia se volvió tenso y frágil, como si estuviéramos caminando sobre vidrio. Mis padres estaban devastados. Lucas, ni hablar. No entendía bien lo que estaba pasando, pero sabía que algo no andaba bien. Jason, por su parte, se encerró por días. Apenas comía. Apenas hablaba. Y cuando lo hacía, era con monosílabos. Yo trataba de mantenerme neutral, pero por dentro estaba hecho un lío. Parte de mí lo entendía. Cometió errores, sí, pero había perdido a la mujer que amaba, vivió con culpa y miedo, y ahora que intentaba enmendarlo, el pasado lo alcanzaba con toda su fuerza. Pero la otra parte. Esa parte más racional me decía, lo que hizo está mal. Se llevó a su hijo sin pensar en el niño, ni en nadie más. Camila nos dio un plazo. Dijo que hablaría con sus padres, los abuelos maternos de Lucas, y con su abogado. Si Jason no tomaba acción legal para regularizar la custodia y demostrar que era apto para ser padre, ellos iniciarían un proceso judicial para reclamar a Lucas. Yo fui el que se sentó con Jason y le dijo, no podés esconderte, hermano. O enfrentás esto como un adulto. O lo perdés todo. Él asintió. Me abrazó sin decir nada. Y al día siguiente, empezó el proceso legal. Fue duro. Muy duro. Jason tuvo que exponer sus años de ausencia, sus problemas emocionales, y hasta sus ingresos. Tuvo que hacer terapia obligatoria, presentar un plan de vida, demostrar que tenía trabajo estable y vivienda. Todo mientras los abuelos maternos intentaban demostrar que Lucas estaba mejor con ellos. En medio, Lucas fue sometido a entrevistas con psicólogos, donde confesó cosas que nos partieron el alma. Mi papá me quiere, pero a veces se pone triste y no habla. Yo quiero quedarme con él, pero también extraño a mis abuelos. Yo estuve presente en muchas de las audiencias, como testigo familiar. Y ahí me enteré de cosas que Jason jamás nos contó. Durante los años que estuvo desaparecido, no solo vagó por países. Hubo momentos en que estuvo en centros de ayuda, incluso uno de rehabilitación por abuso de alcohol. Nunca lo mencionó. Ni una sola vez. Lo mantuvo todo oculto, tal vez por vergüenza, tal vez por miedo a que eso destruyera lo poco que le quedaba. Y aquí es donde todo dio un giro. Una noche, después de una audiencia especialmente tensa, Camila vino a casa de mis padres. Pero esta vez no venía con papeles ni amenazas. Quiero hablar con Jason, dijo simplemente. Hablaron en privado por casi 2 horas. Yo no escuché todo, pero más tarde Jason me lo contó. Camila le había dicho que, a pesar de todo, no lo odiaba. Que Clara sí lo había amado, aunque con miedo. Que el accidente fue trágico, pero no era justo culparse eternamente. Y que, si de verdad quería ser padre, tendría que sanar, no solo demostrarlo ante un juez. No quiero quitarte a Lucas, Jason, le dijo. Pero si tú te hundes, él también se hunde. Así que si me prometes que seguirás con la terapia, que no lo vas a volver a abandonar, yo puedo retirar la demanda. Jason lloró. Y por primera vez, no fue desde la culpa, fue desde el alivio. Con los meses, la situación fue estabilizándose. Camila retiró la demanda formal. Jason consiguió la custodia compartida con visitas frecuentes a los abuelos. Lucas se fue adaptando a la nueva rutina. Mis padres, bueno, tardaron en digerir todo, pero lo apoyaron. Yo, sinceramente, terminé aprendiendo algo importante, a veces los secretos no son por maldad, sino por dolor. Jason no desapareció para hacernos daño, sino porque no podía con él mismo. Pero el pasado siempre vuelve, y si no estás listo para enfrentarlo, te destruye. Hoy en día, Jason sigue con terapia. Vive con Lucas en un pequeño departamento cerca de casa. Viene a cenar los viernes.
Y cada vez que lo veo jugar con su hijo, puedo decir que está construyendo algo nuevo. Todo parecía estar en calma, o al menos en proceso de reconstrucción. Jason iba a terapia. Lucas se adaptaba a su nueva rutina. Camila y los abuelos maternos cooperaban. Incluso mis padres, aunque con cicatrices emocionales, empezaban a sonreír de nuevo cuando estaban todos en la mesa. Pero como suele pasar cuando pensás que ya pasaste la tormenta, viene otra. Un domingo por la tarde, mientras estábamos en casa de mis padres celebrando el cumpleaños de mi madre, Jason recibió un mensaje. Lo vi ponerse pálido al instante. Le pregunté qué pasaba, pero solo me dijo, necesito hablar con vos afuera. Ahora. Fuimos al jardín, y ahí me mostró el mensaje. Era de un número desconocido. Decía, ¿pensaste que podías desaparecer con Lucas y que nadie más reclamaría nada? No te olvides quién soy. Vos sabés lo que hiciste. Yo no entendía. Pensé que era un intento de extorsión, o alguien jugando con su cabeza. Pero Jason no. Él se quedó helado. Murmuró, es ella. No puede ser, pero es ella. ¿Quién? Pregunté, ya empezando a sentir esa opresión en el pecho. ¿Sofía? Sofía era un nombre que jamás había escuchado. No era Clara, no era Camila. No era parte de nada que conociéramos. Pero para Jason, ese nombre lo sacudió. Esa noche me contó todo. Durante sus años fuera del país, Jason estuvo en Colombia durante casi un año. En ese tiempo, conoció a una mujer llamada Sofía. Fue una relación intensa, según él. Sofía sabía que él venía de un pasado complicado, que tenía un hijo en otro país, pero nunca le dio muchos detalles. Ella tampoco era transparente. Tenía conexiones turbias, según Jason, amistades raras, actitudes posesivas. Me costó dejarla. Pero un día simplemente me fui. No le dejé explicación. Cambié de número, de país, de vida, me confesó. ¿Y ahora aparece? ¿Después de años? ¿Por qué ahora? Eso es lo que no sé, pero me dio miedo, hermano. Me dio un miedo real. En los días siguientes, Jason empezó a recibir más mensajes. Algunos amenazantes. Otros vagos. Lo más perturbador fue uno que decía, tal vez deba ir a conocer a Lucas. Me pregunto si también se parece a vos. Eso fue el detonante. Jason fue directamente a la policía. Presentó una denuncia. Aunque no había amenazas directas, pidió protección preventiva. También decidió hablar con Camila. No era fácil, pero no podía correr el riesgo de que alguien desconocido se acercara a su hijo. Camila reaccionó con nerviosismo, obviamente. Quería saber quién era esta Sofía, si era peligrosa, si tenía alguna relación con el pasado legal de Jason. Ahí salió la verdad. Sofía no solo fue una ex, según un documento que llegó semanas después, Sofía decía tener un hijo de Jason. Uno que nunca le mencionó. Uno que, supuestamente, nació después de que Jason se fuera. El impacto fue devastador. ¿Y si es verdad? Me dijo Jason con los ojos rojos, el rostro desencajado. ¿Y si tengo otro hijo del que no sabía nada? ¿Cómo le explico eso a Lucas? Los días se volvieron pesados. El tema fue creciendo. Un abogado de Colombia se comunicó por correo. Sofía pedía una prueba de ADN. Y si se confirmaba la paternidad, exigiría que Jason respondiera legalmente. Camila, esta vez, explotó. Esto es exactamente lo que temía. Tu pasado no para de arrastrarse a nuestra vida. Y Lucas es el que paga las consecuencias. Y no la culpo. Honestamente, yo tampoco sabía cómo procesarlo. Jason se hundió en una crisis. Volvió a faltar a terapia. Se aisló. Dejó de llevar a Lucas al colegio por unos días. Mis padres empezaron a preocuparse de verdad. Un día, cuando fui a visitarlo, lo encontré en el suelo del baño, llorando. Estaba sosteniendo una pequeña camiseta de Lucas, como si eso fuera lo único que lo conectaba con la realidad. No soy un buen padre, ni un buen hombre.
Todo lo que toco, lo arruino. No digas eso, le respondí. Ya enfrentaste lo más difícil. No dejes que esto te arrastre otra vez. Me senté a su lado. Y ahí, en medio del silencio roto por su llanto, le dije, hacete la prueba de ADN. Afronta lo que venga. Sea lo que sea, ya no estás solo. Un mes después llegaron los resultados. Y sí. Era positivo. Jason tenía otro hijo. Uno que vivía en Medellín, Colombia. Sofía, ahora con pruebas en mano, no exigía custodia compartida ni visitas, pero sí un compromiso económico y legal. Jason aceptó. No porque le sobrara el dinero, sino porque entendía que no podía seguir huyendo. Esta vez no. Pero el golpe más duro vino de Lucas. Un día, le dijo, ¿ahora tengo un hermano? ¿Por qué no me lo dijiste? Jason intentó explicarle, con la mayor honestidad posible, que no lo sabía. Que fue un error del pasado. Pero Lucas ya era lo suficientemente grande como para entender que algo no estaba bien. Y por primera vez, se alejó de su padre. Los meses siguientes fueron lentos y difíciles. Jason estableció un acuerdo legal con Sofía y comenzó a enviar ayuda mensual. No viajó a conocer al otro niño. Al menos no por ahora. Su prioridad era recuperar el vínculo con Lucas. Camila, aunque herida, volvió a permitir las visitas. Pero ya no era lo mismo. Las miradas de desconfianza estaban ahí. El temor también. Todos sabíamos que Jason estaba intentando redimirse, pero ahora el daño ya tenía más capas. Y aún así, aún con todo eso, hubo una escena que me quedó grabada para siempre. Era un sábado por la tarde. Yo había ido a casa de mis padres. Jason llegó con Lucas. Entraron en silencio, como si no quisieran molestar. Y de repente, Lucas se giró y le dijo: ¿Me prometes que no te vas a ir nunca más? Jason se agachó, lo miró a los ojos, y con la voz quebrada, le dijo: te lo juro. Nunca más. Y ahí. Lucas lo abrazó. Fuerte. Largo. Como si su pequeño cuerpo pudiera contener todos esos miedos, todas esas heridas. Y por primera vez en meses. Jason sonrió. Han pasado ya varios meses desde que todo eso ocurrió. Y aunque no puedo decir que todo se resolvió mágicamente, sí puedo decir que hay paz. Una paz nueva. No perfecta, pero real. Jason sigue viendo a Lucas cada semana. Ya no vive con el miedo constante de que el pasado lo atrape, porque lo enfrentó. Hizo lo que no había hecho nunca, quedarse, pedir perdón, asumir las consecuencias. Y eso cambió todo. Camila, bueno, ella sigue siendo cautelosa. Su confianza en Jason nunca volvió del todo, pero al menos reconoce que él está haciendo el esfuerzo. Por Lucas. Por él mismo. Por todos. El otro hijo de Jason, el de Colombia, todavía no lo conoce. Pero Jason le escribe. Le manda cartas, juguetes, dibujos de Lucas. Intenta, desde la distancia, construir un puente. No sé si algún día se conocerán en persona, pero al menos hay una semilla ahí. Y yo, aprendí algo importante en todo esto, que las personas cambian, sí, pero solo si realmente quieren. Y que la redención no siempre es bonita, ni limpia. A veces es dolorosa, lenta, llena de dudas. Pero es posible. ¿Y Lucas? Él está bien. Volvió a reír, a correr por el parque, a dormir tranquilo. Todavía hace muchas preguntas, claro. Pero también abraza fuerte. Y para Jason, eso vale más que cualquier perdón. Así que sí, mi hermano desapareció, y volvió con un secreto que lo cambió todo. Pero también volvió con algo más, la voluntad de ser mejor. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para empezar de nuevo.